Hola, buenas a todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que siempre decimos que tenemos episodios muy especiales, pero este es súper, súper, súper especial y estamos súper felices. Vamos a hablar sobre el hip hop, la música hip hop, la cultura del hip hop, con un enfoque social, por supuesto, porque no puede ser de otra forma si estamos hablando del hip hop. Acá está Pri, que nos acompaña como siempre, y tenemos a dos personas invitadas especiales. Nos acompaña Carlos de La Necedad y nos acompaña Rebecca Lane. Así que bueno, les doy el espacio para que se puedan presentar brevemente a Carlos y a Rebecca. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rebecca Lane, yo soy de Guatemala. Soy mamá, soy rapera, soy activista de la cultura hip hop, soy activista feminista también. Mi nombre es Carlos, yo soy de la plataforma La Necedad, aquí de Costa Rica, basada en música y igual interesado en estas intersecciones entre la cultura popular y todo lo social. Entonces, muchísimas gracias, estoy muy, muy honrado de estar por acá. Gracias a los dos por estar acompañándonos hoy. Y bueno, ya me conocen, yo soy Pri. Entonces vamos a darle inicio a este episodio que la verdad nos tiene súper emocionadas con el tema que vamos a tratar y los hilos que vamos a ahondar con esto. Súper. Antes hablaba del término cultura del hip hop, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en, no sé, puede ser, va más allá de la música, ¿no? Cuando hablamos de hip hop y la cultura del hip hop, estamos hablando también de la vestimenta, estamos hablando también de la forma de danza, estamos hablando de los grafitis y por supuesto que estamos hablando de un movimiento social desde los años 70, que es lo que he estado como investigando, que más o menos es donde empieza a nacer el hip hop. Siempre ha estado muy vinculado a ser una protesta social, ¿verdad? A como denunciar las desigualdades de género, la desigualdad económica, la discriminación racial, etcétera, ¿verdad? Entonces, de hecho, en las canciones que he escuchado de Rebecca, que claramente somos muy fans, están llenas siempre como de protesta social y de una movilización social, ¿no? De hecho, acá pues hay un montón de canciones que hablan de esto, pero me llamó mucho la atención una que se llama Centroamérica, ya que estamos acá como hablando entre personas centroamericanas, y hay una parte que dice, somos territorio en disputa, las comunidades estamos en pie de lucha, no somos pasivas como anuncio para turista, y no somos postal para salir en tu revista, lo cual me fascinó, me conecta mucho también con quiénes somos y como todo lo que está sucediendo en Centroamérica. Entonces también acá nos gustaría saber, Rebecca, ¿cómo fue tu inicio en el hip hop? Si también tuvo que ver con un tema de movimiento social, como cuáles fueron tus digamos, lo que te llevó a hacer este tipo de música y de arte en general. Gracias por la pregunta. Pues mira, yo realmente empecé en el hip hop sí muy vinculado a mis años como de activismo de calle, sobre todo activismo anarquista en espacios como estudiantiles, de jóvenes y sobre todo en espacios de memoria histórica. Mi familia vivió la guerra, digamos, de forma directa. La hermana de mi papá fue desaparecida, otro tío también, otro tío de mi papá fue asesinado, es decir, otro tío fue secuestrado, etcétera. Es decir, como que una implicancia en la guerra que definitivamente dejó sus secuelas. Y yo, cuando empecé a hacer activismo por memoria histórica, me topé con los primeros grupos de rap en español. Digamos, yo ya había escuchado rap en inglés, pero no había conectado yo mi vivencia con esa música, digamos. O sea, yo la escuchaba como podría haber escuchado cualquier otra música en la radio y no conecté yo con el rap en inglés. Y cuando empecé a escuchar rap en español y empecé a escuchar Actitud María Marta, Maquisa, que eran grupos como que estaban hablando del exilio, estaban hablando de la desaparición forzada, estaban hablando de la guerra, ahí fue que volteé los ojos al hip hop, pero al hip hop en español y al hip hop que se estaba haciendo en Guate en ese momento.
yo pasé más o menos unos 8 a 10 años compartiendo con la cultura hip hop como productora, digamos como que yo trabajaba mucho acompañando a un compa que era organizador de eventos, entonces yo estaba más en la parte como de ayudar en producción y fue hasta como unos 10 años después de ya estar yo en la cultura que empecé a cantar, que pues sí. Yo ya en los últimos años de la universidad, yo mi especialización, la maestría la quería hacer en estudios culturales. Entonces, particularmente el último año de socio, pues yo ya me dediqué mucho a hacer investigación específica sobre hip hop en Guatemala. Y eso me llevó como que a entender el hip hop de otra forma y fue lo que me llevó a querer también expresarme a través de las letras. Yo en ese momento también ya estaba muy involucrada en el teatro, en la poesía. Entonces yo creo que naturalmente me fui acercando de una forma artística, además de académica y de la parte de producción, la parte activista también, porque era una parte que yo la hacía pues porque creía en el hip hop más que porque nos dejara plata, porque no. Entonces ahí fue que yo empecé a hacer música y yo creo que justamente por eso es que mucho de lo que yo escribo trae todo ese bagaje, digamos, del activismo, del trabajo de investigación social también, y eso es lo que está reflejado como mucho en las letras que yo hago. Claro, hay un concepto que me gusta muchísimo, creo que vos lo has usado en varias entrevistas anteriores, Rebeca, que es el artivista, ¿verdad? Cómo llevas el activismo a través del arte y me parece hermoso cómo has combinado la poesía con la expresión en el rap y en el hip hop y además el tipo de baile que muestras en tus videos, que es totalmente rompiendo los paradigmas de lo que vemos normalmente en la escena del hip hop y cómo a las mujeres se nos presentan estos espacios. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias ahí por darnos ese contexto tan valioso. Sí, aprovechando que que estamos abordando el tema también de las mujeres, estaba escuchando, creo que es uno de los últimos sencillos, que es el de Chismecito, ¿verdad? Me parece que es uno de los últimos. Bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Porque yo siempre, también pensándome como una persona queer, sé que es muy diferente como la vivencia de las mujeres, pero esto, ¿verdad? Como que siempre se dice, es que el chisme es de mujeres y toda esta cosa, y más bien como que esto como que lo reivindica, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que el chisme es para advertirnos de la conducta de ciertos hombres que pueden ser peligrosos. El chisme siempre ha sido históricamente para las mujeres también como ese lugar de comunicación y para hablar entre ellas y también generar comunidad y digamos que generar como un frente contra la opresión masculina, la opresión de los hombres específicamente. El tema Chismecito que sacamos con Masta Cuba y Audrey, justamente como que hablamos acerca de cómo siempre el chisme ha sido como mal visto socialmente, ¿no? Y lo que vos decís, es que son las viejas chismosas, ¿verdad? Y yo creo que también, digamos, revisando en mi historia, también muchas cosas, por ejemplo, que a mí me enojaban, que le decían a mi mamá. Luego yo pienso, pero claro, es que yo tenía 13 años y andaba fumando mota, ¿me entendés? O sea, ¿yo qué tenía que hacer? Estar fumando mota a esa edad, no, con razón le iban a decir a mi mamá y claro, a mí me enojaba en ese entonces, o que yo empezaba a salir ahí con los más malandrines del barrio, obviamente le iban con el chisme de mi mamá y yo súper enojada, y claro, ahora lo entiendo y digo, estas señoras no lo estaban haciendo por causarme un daño, que era como yo lo interpretaba, sino era como es que ellas estaban viendo una niña que claramente estaba viviendo cosas que no estaban aptas a su edad y se lo iban a decir a mi mamá. Pues ahora ya no les importa qué haga yo a esas vecinas, ya lo que yo haga no les importa, pero cuando tenía 13, 14 años sí. Entonces yo creo que también esta forma de denostar el chisme, ¿verdad? Es una forma como también de no reconocer esos mecanismos comunitarios que existen de cuidado. Y al feminizarlo, ahora estoy leyendo un libro muy interesante que se llama La piel como superficie simbólica, que habla acerca como del tatuaje. Y habla mucho de cómo lo que es prohibido en la sociedad o lo que es tabú en la sociedad normalmente se feminiza.
y esa feminización de las cosas lo convierte en inferior, es decir, a los ojos de la sociedad lo inferioriza, porque realmente el chisme fluye por todos lados, vertical, horizontal, para arriba, para abajo, el chisme es, o sea, ¿entendés? Va para todos lados, pero siempre ha sido feminizado. Entonces como que la idea también de la canción era reivindicarlo como una forma de cuidado mutuo, como una forma de autodefensa incluso, porque, a ver, cuando hay aquí siempre que vos haces una denuncia te dicen pues vaya a poner su denuncia al Ministerio Público, y realmente estamos con un sistema de justicia en Guatemala con un 98% de impunidad en todas las denuncias, es decir, a mí de qué me va a servir ir a poner una denuncia de este compa que está en nuestros espacios, entonces yo no voy a ir a poner una denuncia al Ministerio Público, pero sí que le voy a contar a mis amigas, mira, este maje se pasa de lanza, acosa, conmigo fue violento, o que no le gusta usar condón, cosas hasta como esas, ¿me entendés? Que es importante como compartirnos la información y luego vos ya tomás decisiones. Entonces yo creo que también es una forma de autocuidado en nuestros espacios, incluso de activismo, ¿no? Yo no sé cómo están allá en Costa Rica, pero aquí en Guatemala, por lo menos que ahora estamos en panorama electoral, tenemos ahí candidatos y dentro de los espacios de izquierda que también han replicado muchas violencias en espacios de activismo, y eso que nos dicen viejas chismosas, vayan a poner su denuncia. Normalmente son los manes los que llevan más años en los partidos, las vacas sagradas y todo, y le echan la culpa a las mujeres de chismosas, no de estar compartiendo información, ¿no? Entonces yo creo que sí, veníamos ahí mucho por la onda de reivindicar también que el hablar es político y el decir las cosas que están pasando es político también. Ahora que hablas de eso, en las comunidades, digamos, de activismo, lo mencionabas, pero también en las comunidades de cultura, incluso en espacios como hip hop, también hay un estigma, hay una dificultad, digamos, para las mujeres hacia entrar. Ahora, estabas hablando, de hecho, de Actitud María Marta, y justo me leí un libro de un argentino que cuenta un poco la historia, digamos, de la formación del hip hop allá. Y después de Actitud María Marta costó montones, digamos, que hubiera otras mujeres, incluso hay figuras ahí pasajeras que entraron y salieron. ¿Cómo fue integrarte, digamos, a esa escena centroamericana, guatemalteca? O sea, cuando decidiste ya cantar, ¿con qué tipo de territorio te topaste? Pues fue bien duro porque digamos como que bueno, esta pregunta se la respondo entendiendo que este es un espacio afín, porque normalmente cuando esta pregunta viene de medios tradicionales les digo, esto es un prejuicio de que el hip hop es un espacio más machista que todos, porque normalmente me lo preguntan desde ese prejuicio de no, es que en el hip hop todos son machistas y no sé qué, pero aquí me siento en libertad de poder contar las cosas sin aportar a esos estigmas que caen sobre las culturas de jóvenes de barrios marginados, ¿no? Pero sí, para mí fue muy difícil en el sentido que yo les caía muy bien a todos hasta que abrí la boca, es la realidad. Entonces yo estaba muy bien mientras yo estaba cobrando la entrada, mientras yo estaba consiguiendo alimentación para los artistas, mientras yo moderaba foros, mientras yo estaba haciendo trabajo de servicio. En el momento que yo tomo un micrófono y yo digo en este espacio se reproduce machismo, entonces yo ya fui la no deseada. Y hay muchos compas con los que yo empecé dentro de la cultura hip hop que ahora no pueden ni verme ni en pintura, ¿no? Porque lo único que tienen que decir de mí son cosas malas. Y eso tiene que ver con los límites que yo puse, tiene que ver con las cosas que yo les decía acerca de sus prácticas machistas, tenía que ver con las incoherencias mismas, ¿no? De la forma en que interpretaban el discurso feminista. Entonces yo creo que sí fue muy complejo porque se me cerraron las puertas muy rápido. Es decir, yo empecé a cantar y me empezaron a invitar a todos los eventos, pero cuando dijeron, uy, no, esta chava nos está criticando, entonces, no, mejor ya no la ponemos. Y ahí fue, digamos como que esa fue la parte negativa, podría decir, ¿verdad?, de esa experiencia, pero lo que me ayudó a eso fue a crear espacios para mujeres dentro del hip hop. Entonces empecé a hacer festivales, talleres, giras enfocadas en buscar y encontrar dónde están las mujeres dentro de la cultura hip hop. Y así fue como me empecé a vincular, porque eso lo empecé a hacer en Centroamérica fundamentalmente.
Y así fue como creamos espacios como Somos Guerreras, que eran espacios como de tallerear, de hacer festivales, de conocernos unas con otras. Y de esas giras que yo hice, resurgieron iniciativas que ya estaban apagadas y surgieron nuevas iniciativas de mujeres colaborando entre otras, consigo mismas dentro de los países para poder hacer, pues sí, para poder tener un espacio propio como mujeres dentro de la cultura hip hop. Y eso hizo también que yo encontrara entonces cuál era mi público y darme cuenta que yo a quienes le estaba cantando era a las mujeres, a las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Entonces, a la gente que estaba trabajando en derechos humanos, a la gente que estaba en el activismo. Entonces, como que ese rechazo también me hizo encontrar a la gente con la que yo quería cantar, con la que yo quería hacer activismo, y me hizo encontrar mi público. Y yo ahora tengo una carrera que para mí es, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tengo, digamos, ¿verdad? Estoy como que disfruto mucho el momento en el que yo estoy en mi carrera en este momento, y eso no lo hubiera tenido si me hubiera quedado en el círculo de hip hop de Guatemala solamente, que era sobre todo de hombres y en el que tenías que ser como mujer muy complaciente, ¿no? Y hay varias formas, digamos, también de esa complacencia, porque luego están, por ejemplo, te tenés que hiperfeminizar como para ser un objeto de deseo, ¿no? Un objeto que pueda ser sexualizado, o también está el otro polo o te tenés que convertir uno de ellos, ¿no? Tenés que hablar como ellos, vestirte como ellos, tratar a las mujeres como ellos, ¿no? El típico lugar en el que yo también caí alguna vez, no dentro del hip hop, sino dentro del activismo, ¿no? De que, ay, las mujeres son unas sensibles, hacen problema por todo, todos mis amigos son hombres y yo con los hombres de arriba para abajo, yo tomo como los hombres, yo hablo como los hombres, etcétera. Entonces, si no cabes dentro de esos dos estereotipos, entonces ya sos la indeseable, ¿verdad? Sí, es bien complicado. O sea, te puedo fraternizar, digamos, con eso, porque es una dificultad, digamos, que se ve en muchos campos y sobre todo en la parte de gestión cultural, digamos, la mujer siempre es recibida, ¿verdad? De eso. A ella le encargamos los afectos, le encargamos el cuidado de todos, pero hay dificultades ahí. Creo que en términos como de mensajes, creo que Pri quería mencionar algo como acerca de la música también. Yo creo como tengo muchísimas cosas igual que opinar, pero quisiera que fuera ella quien como que presenta este tema. A mí lo que me llama un montón la atención, Rebeca, y de hecho ahora que lo mencionabas, que descubriste que tu público meta era las mujeres, la población LGTBQI, justamente así fue como tu música llegó a mí, a través de un movimiento que estábamos llevando en Costa Rica, de un grupo de mujeres y personas no binarias, que estábamos empezando un círculo de conversación acerca de esto, y tus canciones justamente empezaron a llegar a nosotros, y una que siempre nos caló muchísimo y que estuvimos siempre pues trabajando y analizando fue Mujer Lunar, ¿verdad? Cuando se habla de ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido, y otra parte que me encanta muchísimo es el papel en el que se nos encaja a las mujeres desde que nacemos, que es marcaron con rosado el color de mi rumbo. Entonces, cómo ha impactado muchísimo a las personas que escuchamos tu música el saber que desde que nacemos se nos pone un sello en la frente y se nos dice, bueno, este es el rol en el que tenés que calzar únicamente, de ahí no te puedes mover. Como vos decís, en el momento en que empezamos a romper ese rol, empezamos a caer mal, se nos empieza a generar un rechazo, se nos empieza a ver de manera muchísimo más hostil. Ya no soy esa persona que es un objeto y que cumple y funge una función de nada más ser para disfrute, para placer del hombre, sino que soy una persona que llega, se expresa, pone límites, habla de las problemáticas que están sucediendo. Y ¿cómo ha sido para vos traer todos esos temas y todas esas problemáticas a tus letras, ¿verdad? ¿Cómo han surgido todas estas letras a través de tus canciones? Pues mira, por ejemplo, Mujer Lunar yo creo que es la primera canción que escribí. Es que
entre esa y Políticamente Incorrecta como que las escribí al mismo tiempo, pero Mujer Lunar fue como que la primera que terminé, por así decir. Y yo ahí realmente todavía no sabía a quién le estaba hablando. Yo siento que en mi experiencia, cuando yo empecé a fluir a través del rap, lo que yo sentía necesidad de hablar era desde el cuerpo y de mi experiencia vivida. Y luego, por ejemplo, de sacar estas canciones, es que ya me di cuenta con quiénes era que vibraban estos mensajes. Y al principio yo tal vez no era como muy consciente de que el efecto que estas canciones podían tener, es decir, porque cuando yo empecé, claro, ahora tú si buscas un referente de música feminista o que hable de estos temas encontrás un montón, pero cuando yo empecé a hacer rap, éramos poquísimas las que desde el hip hop estábamos hablando de estos temas, éramos 2 o 3 nomás que abiertamente nos posicionábamos como feministas. Entonces, como que a mí, yo entendí la importancia de que eso se hablara cuando me di cuenta que nadie más lo estaba hablando y que éramos muy pocas y que había mucha necesidad de escucharlo. Y ahí fue que fui consciente, digamos, de los efectos que tenían los mensajes que yo estaba enviando, y a partir de ese momento, entonces sí ya empecé a ser como más intencional en lo que estaba escribiendo y en pensar en los efectos que iba a tener. Yo la verdad sí, las primeras canciones, incluso hay cosas que digamos, al conocimiento y a lo que sé hoy, digamos, yo digo, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije de esa forma? Pero claro, en ese momento yo no tenía ni idea del alcance que se podía tener, y tampoco tenía idea como de las conversaciones que estaban por ahí, porque por ejemplo me parece interesante que me contes de esto, porque digamos hay espacios en Europa, sobre todo espacios queer blancos, en los que a partir de esa canción me cancelaron, ¿verdad? Porque como yo hablo de ser mujer y de la menstruación, entonces pues sí, y hay que decirlo, eran espacios queer blancos, porque como que no entendían estas intersecciones que existen aquí, ¿no? Digamos, allá los espacios queer no se relacionan mucho con el feminismo en general, es decir, no hay este tipo de reflexiones como que un poco más amplias ni conversaciones más abiertas. Y fue como que para mí, cuando yo voy allá y me voy a un festival queer y me dicen esto, es que tú sos transfóbica, yo me quedé, what, ¿verdad? O sea, como que es algo, por ejemplo, que yo nunca había pensado, y luego le empiezo a escribir a mis compas trans, vean, esto me pasó en Alemania con esta canción, y me empiezan a explicar, claro, es que mira, que son cosas que yo, de ser de mi activismo de pueblo pequeño, pues ustedes saben, Guatemala, Costa Rica, somos pueblos pequeños, ¿no? Y estas conversaciones no estaban en nuestros feminismos aún. Entonces cuando yo me voy y me abro al mundo y empiezo a conocer todas estas discusiones, fue como, ok, entonces tengo que encontrar otra forma de presentar esta canción en la que no se vincule, porque además yo presentando las canciones en inglés, en un país donde hablan alemán, claramente la forma de presentarla quizá no fue la mejor, ¿verdad? Como decir, esta es una canción para las mujeres y nuestra relación con la menstruación, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, todas esas conversaciones que he logrado tener a partir de este abrirme paso en el mundo es lo que ahora me hace ser muy consciente al momento de escribir, ¿verdad? Es decir, claro, ahora ya sé cuáles son las discusiones que están ahí fuera, ya sé cómo, por ejemplo, ahora escribimos una canción que se llama Flores Rojas, que habla de la menstruación, en la que claramente no se vincula el ser mujer con la menstruación, ¿verdad? Sino reconocemos que hay una diversidad de seres menstruantes. Entonces, como que para mí ahora es un proceso como mucho más reflexivo también, desde dónde, cómo, pero es algo, por ejemplo, que en canciones como Mujer Lunar no existía, ¿verdad? Solo existía como que mi propia necesidad de sacarla. De hecho, Mujer Lunar yo la escribí después de una ruptura horrible con una chica con la que hubo mucha violencia de por medio, y fue una canción que yo hice como para sentirme mejor yo misma, porque además yo en esa relación como que asumí mucho la parte del cuidado,
¿no? Del cuidar, del ser, del estar ahí para la otra y lastimame que yo aquí voy a estar lavándote los platos, ¿no? Entonces, claro, fue una canción que yo hice en esa reflexión de, bueno, podemos estar en relaciones lésbicas y aún así replicar estos roles que yo aprendí y que me fueron entregados y que al no ser cuestionados, pues llega a un espacio y aunque sea un espacio en teoría disidente, yo termino reproduciendo también estas lógicas de la heteronorma. Entonces, sí, esa canción, por ejemplo, no tenía estas reflexiones con esas palabras que te estoy diciendo ahora, sino en ese momento, pues nunca más quiero volver a hacer esto con nadie, en estar en una situación lamentable. Claro, claro. Y ahora que mencionas esto, me llama mucho la atención el tema de la cancelación y cuando más bien se aborda desde un tema diferente y no nos dedicamos a cancelar, sino a construirnos, ¿verdad? Como en algún momento tu reacción fue ir y preguntarle a tu comunidad trans, a tus compas trans, bueno, sucedió esto, ¿cómo logro aprender? Porque yo no lo sabía y no es mi culpa no saberlo, ¿verdad? Vivimos y crecemos en una sociedad que no nos enseña estas cosas. Muchas veces caemos en este rol de la cancelación y señalamos y reforzamos la otredad y hacemos una separación y una disrupción en lugar de estar construyendo puentes de comunicación y enlaces en el que a través de esa unión podemos crecer y aprender, ¿verdad? Entonces, eso me encanta porque no ganamos nada cancelándonos y al final del día lo que queremos es construirnos y entender y aprender. Sí, además que... perdón, te interrumpí. No, además que el arte y la cultura son un reflejo de lo que va pasando socialmente e históricamente, ¿no? Entonces, claro que las discusiones van a cambiar, no son las mismas discusiones las que tenemos hoy que las que teníamos hace 10 o hace 20 años. Y antes que me hablabas también de los tatuajes, tengo un amigo que me tatúa, que él siempre dice como, porque podemos estar muy inseguros a veces como sobre cuál tatuaje hacernos, porque si me arrepiento, y soy igual, me imagino que estudié con arte también, pero si hago esto y luego me arrepiento, pero bueno, es que esto es un reflejo de quién era yo en ese momento, y las personas cambiamos todos los días, no somos definitivamente las mismas personas hoy que hace 5 años, entonces de repente yo ahora veo alguno de mis tatuajes, por ejemplo, tengo uno de Harry Potter, porque era muy fan en ese momento, todavía tengo un corazón un poquito quebrado, y era como, ¿y ahora qué hago con este tatuaje? Y dice como, no, eso era lo que sucedió en ese momento y lo amaba en ese momento y ahora la conversación es distinta, pero ahí está y ahí va a seguir y ya, y eso está bien también como aceptar que cambiamos. Y para mí esto es tan importante, tan vital porque, digamos, sí hay cierto sector del feminismo transfóbico que usa algunas de estas canciones o frases mías y para mí es bastante molesto, digamos, porque luego me dicen, pero es que tú escribiste que la sangre menstrual, no sé qué, no sé cuánto. Y yo les digo, o sea, sí, por suerte han pasado 10 años desde que yo escribí esa canción y he podido escuchar otras experiencias y entender que esto biológico no determina quién yo soy ni quiénes otras mujeres quieren ser. Y claro, y luego ya se avientan con sus discursos de siempre, ¿no? Yo estoy como que siento que hay una relación de tensión entre estos sectores de feminismo más radical conmigo, porque hay unas que les gusta mucho la música, pero no les gustan mis discursos, ¿no? Y justamente me han cancelado por eso también. Yo estoy cancelada en todos lados, amixes. Porque luego sí, de que tú por poner a los hombres como prioridad, es que tienen además unos discursos que uno dice, pero ¿de dónde se los sacan? ¿Verdad? Es que como, claro, porque decir que yo no creo en esos determinismos biológicos se convierte en instantáneamente, pero tú pones a los hombres primero, ¿no? Y es como, chica, escucha la música, ¿verdad? O sea, no estoy poniendo a los hombres primero. Lo que no estoy es de acuerdo con estos determinismos biológicos, además del siglo... del siglo XV al XVIII, ya superamos esa época y no los traigamos de vuelta, ¿no? Y entonces para mí esto de la cancelación como que es como loco, ¿no? Porque muchas veces también para cancelar a alguien esto, tal cual, te buscan algo que dijiste hace 7 años, hace 8 años, cuando quizás no sabías
o no tenías la información que tenés ahora. El problema es tener la información que tenemos ahora, abrir las discusiones que están ahora y seguir sosteniendo discursos pues que realmente no toman en cuenta las experiencias múltiples que nos atraviesan, ¿no?, en nuestros territorios. Y con eso también es como complicado, porque yo también me encuentro a mí misma a veces con necesidad de cancelar a alguien, ¿me entendés? O sea, yo también he participado en esta persona dijo esta cosa que es súper machista y que no sé qué. Entonces, yo creo que para mí el tema con la cancelación es un tema como bien conflictivo, ¿no? Porque es un tema que si a ti te toca lo sufrís mucho, pero también si te podés apuntar a echarle fuego a una casa con fuego, la tirás, ¿no? Yo creo que es bien complejo, porque aunque dentro de una exista esta necesidad de pensar en que hay que construir y que no hay que destruir y tal, hay una parte nuestra que quiere sangre, ¿verdad? Y quiere, no, tal persona dijo tal cosa, y yo ahora pues soy un poco como más cauta, ¿verdad? Porque el yo al ser como que objeto de varias cancelaciones y de lo molesto y lo terrible que llega a ser para uno recibir tantos mensajes de odio en todas tus redes sociales en un poco tiempo, sí, ahora soy como que mucho más cauta en a quién le tiro las piedras, ¿no? Pero ojalá no hubiera yo tenido que tener la experiencia personal para pensar en esto, ¿no? Y es bien complicado porque, claro, yo ya pensando en retrospectiva, pensar, yo hice esto, súper lo hice, con esta persona, lo hice. ¿Y qué me movió ahí en ese momento? El pensar que yo tenía la razón, ¿no? Que yo tenía la razón y que yo tenía que defender mi punto de vista a capa y espada. Y sí, es súper complicado en una época donde nuestra mayor parte de interacciones con el mundo exterior es a través de redes sociales y lo impersonal que se convierte eso, porque sí que llegas a pensar que la otra persona que está recibiendo el mensaje es objeto de tu odio porque dijo algo terrible, porque tiene una práctica terrible, y se te olvida que detrás de ese perfil hay una persona con sentimientos, con falta de información, una persona que si vieras a los ojos quizás no le dirías lo que estás diciendo a través de una pantalla, pero es la forma en que ahora nos relacionamos, ¿no? Y eso es como súper duro de manejar una misma, ¿no? Es una relación muy particular, y lo que decís, como que por medio de la pantalla te das la licencia de asumir cosas, ¿verdad? Yo creo que yo he estado ahí, hemos estado ahí muchos. Es darse la oportunidad de asumir y hablar, no escuchar tanto. Esas emociones, cuando hablabas de ese sentimiento de como de echarle leña a las cosas, yo escribo y me he dado cuenta que cuando uno escribe y tiene las emociones más a flor de piel es cuando a veces salen, ¿cómo decirle? Las revelaciones como más honestas incluso para uno mismo, en algunas ocasiones, es mi experiencia. Y quería preguntarte como qué tipo, o sea, más allá del sentimiento de la ira, pero digo, se vale, ¿qué emociones crees vos que te gusta expresar, y cuáles son las emociones que te mueven más a escribir o a pararte enfrente del micrófono y inventarte algo de cero, ¿verdad? ¿Cuáles son esos momentos en los que te sentís más impulsada a gritar o susurrar? Digo, cualquiera de las dos opciones. Bueno, cuando yo empecé a cantar, definitivamente era la ira, era el enojo, lo que me llevaba a mí a escribir y a expresarme. Pero definitivamente los últimos años y mis últimos discos, por lo menos de Obsidiana para acá, sí he estado muy enfocada en la sanación. Porque, digamos, como que en mi proceso personal de sanación me di cuenta lo importante que era para mí no quedarme anclada en la ira ni en el enojo, y en el decir, el hecho de que estas cosas me sigan enojando y me sigan molestando no van a desaparecer, pero yo no quiero quedarme con estas emociones dentro de mi cuerpo, porque eso se manifiesta en malestares físicos, en malestares con otras personas, en malestares conmigo misma, en actitudes incluso como que autodestructivas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo no trabajaba mucho el tema de la memoria histórica,
digamos, yo lo trabajaba como discurso político, pero no había trabajado el proceso personal de sanar un tipo de violencia como estas en tu familia, en tus relaciones con tus padres, con tus abuelos, entre nosotros, es decir, el venir de familias rotas por la guerra. Entonces, claro, para mí del activismo para afuera o de la calle para afuera, lo ponía muy, muy ahí, lo tenía muy claro, pero de la casa para adentro no. Entonces, claro, yo en esos tiempos tomaba mucho, mucho, pero o sea, hasta ponerme borrachísima así de no reconocer mi nombre. Y lo hacía 3, 4 veces por semana con compas con los que compartíamos activismo. Y era la forma, porque no encontrábamos formas más sanas de lidiar con el dolor, ¿no? Entonces yo creo que para mí, luego de un proceso personal de decir, claro, esto me duele, me lastima, pero yo no quiero que esto se me quede dentro, ¿verdad? Como que el mal regrese al lugar de donde viene, no que se quede conmigo. Sí que he estado mucho más enfocada en conectarme con la sanación, lo cual no quiere decir que yo abandone mi rabia ni mi enojo, porque digamos, sí subirme a un escenario, lo que me da fuerza es la rabia, porque muchas de las canciones que yo escribo, si yo no estuviera como con la actitud de guerrera, o sea, yo lloraría el concierto completo, ¿verdad? O sea, sí tengo que tener como que una, ¿sabes? Como una máscara, la pintura de una guerrera para decir, bueno, esto se dice y se habla a través de mi garganta. Pero eso no quiere decir que no me duelan las cosas que estoy cantando ni las que estoy sintiendo. Entonces como que tengo ahí una guerrera que me ayuda a ponerme ahí como en el campo, ¿verdad? Vamos a la batalla. Pero sí que es para mí importante también resguardarme y cuidarme y entender que también es importante para mí el momento después, apapacharme, darme espacio de amor con mi hija, no quedarme en esa emoción, ¿verdad? No quedarme con esta personalidad de Rebeca Lane incluso, ¿me entienden? O sea, esta es una parte de mí, pero no es quien yo soy todo el tiempo, ¿no? Yo soy mamá. Sí. ¡Mamá! Entonces, Qué lindo. podría cargar con eso, ¿me entendés? ¿No? Porque tengo la tarea amorosa de criar en este momento, pero incluso antes de ser mamá. Entonces, sí, ahora trato mucho como de intencionar que lo que yo esté aportando ahí afuera tenga, aunque sea una pizquita de aporte en términos de sanación para mí y para quienes vayan a escuchar o leer lo que yo esté sacando. Claro. Y en esa línea, algo anecdótico, porque hace unos meses leí una entrevista con Regina José Galindo, que es una artista pues, de performance de allá de Guate, y ella mencionaba eso mismo, porque hicieron una retrospectiva de sus 20 años de carrera o más años incluso, y ella decía, últimamente he empezado a incorporar el tema de la salud mental, de sanar, ¿verdad? No dejarlo solo todo allá afuera, y yo me pregunto también si dentro de la práctica artística a veces también eso es uno de los patrones que se repiten, ¿verdad? Hay que dejarlo todo, hay que dar al máximo, hay que estar, pero es una lógica como de autoexplotación, digamos, que lamentablemente en el sector cultural está un poco normalizado, ¿verdad? Hay que básicamente darlo todo, o si no, no sos suficiente artista o no sos suficiente esto. Y digo, eso es una mini reflexión que viene de una persona que yo también admiro mucho por eso, porque ha tratado el tema de la memoria allá en Guatemala y de una forma pues sublime y que en serio, ¿verdad? Le sacude a uno muchas cosas. Sí, ahí también agregar que sanar es revolucionario también. Descansar es revolucionario. Apapacharnos, que me encanta esa palabra, también es revolucionario, porque justamente vivimos en un sistema en el que quieren que estemos como trabajando día a día, e incluso cuando estamos haciendo activismo o arte, eso no quiere decir que también estamos poniendo un montón de nuestras energías en esto y también es sumamente revolucionario como decir como, ok, necesito una pausa para enfocarme en mi sanación, para enfocarme en descansar, y eso es sumamente válido y necesario y también es parte del activismo que debemos hacer, me parece. Creo que... Sí, perdón, dale, Rebeca. perdón. No pongan eso en el video. Yo creo que justamente como que aprender la sanación como parte de un proceso también de hacer del arte es como importante
en términos de también lo que nosotras como artistas nos quedamos. Yo creo que hay como este estereotipo del artista, del Bukowski, ¿vea? Del poeta loco, el que toma, el que coge, el que va como que se va a los extremos. Y en esa perspectiva no te queda vida. Y yo creo que el arte es vida también, por lo menos desde la perspectiva que yo lo hago, es compartir vida. Y sanar, aunque suena tan bonito, es tan duro, es tan difícil. Yo, por ejemplo, ahora a partir de la maternidad me ha tocado sanar cosas de mi niñez que son súper duras de enfrentar y de afrontar y de ver mis patrones de relacionamiento y de sanar cosas que me pasaron cuando era bebé, ¿me entendés? Y el entrar tan adentro, yo ahora que estoy pasando por eso, o sea, digo, ¿quién me manda a mí a querer sanar? Porque es tan duro y tan difícil estar ahí dentro que a veces dice uno, no quiero sanar esto, ¿por qué vengo a tocar esta cosa tan dolorosa? Pero que es tan necesario, ¿no? Porque yo creo que a veces sí se piensa en la sanación como hablar de pajaritos y flores y no, la sanación requiere que entres a tu sombra y ese es un viaje mucho más darks que Bukowski, te lo juro. Y me parece muy importante que eso también se esté trayendo a colación en la cultura popular, porque muchas veces nos quedamos únicamente en eso, en la ira, ¿verdad? La ira fue lo que comenzó eso y tenemos toda la razón de estar súper enojadas con un montón de cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué más allá de eso? Y muchas veces no traemos este tema a conversación, entonces se genera un tabú y las personas a veces en sus propios procesos de sanación no encuentran por dónde o se sienten separadas de la comunidad, y cuando nos sentimos que no formamos parte de una comunidad, todo se vuelve muchísimo más complicado. Pero cuando nos podemos identificar con lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, reflejado en la cultura popular, en el arte, en la cultura, es muchísimo más liviano llevar esto, porque si yo veo que alguien también lo está pasando y se atreve para llegar y ponerlo en un escenario, bueno, entonces yo no soy la única persona que está atravesando eso, yo no soy la única que también tuvo una infancia conflictiva que ahora se tiene que sentar, revisarla, sanarla, perdonar, dejar ir, encontrarse con ese lado sombra, traerlo a colación, revisarlo, irse para adentro, hacer introspección. Y a mí me parece muy importante escucharlo tanto de vos e irlo viendo cómo a nivel cultural esto va evolucionando hacia que menos estamos motivándonos por la ira y por el enojo, sin quitar la responsabilidad a todo el sistema que está muy mal, pero permitiéndonos también irnos un poquito para adentro. Y qué tal si esa revolución empieza conmigo y con eso que yo aprendí acá creo comunidad, creo este tipo de interacciones y espacios de conversación, y poco a poco vamos haciendo una red diferente en vez de tirarle de una solo a los grandes poderes, y empezamos a hacer un poder nuevo y diferente, más amoroso, que se cuida más, que se quiere, que está cargado de ternura, de compasión, de comprensión, de mira, te señalo quizás algo en lo que me lastimaste, pero no te cancelo, simplemente te señalo porque te quiero, porque quiero que juntos crezcamos. Entonces me parece muy, muy valioso esto que vamos cambiando. Qué lindo, ya nos terapiamos todos, qué rico. yo jamás me fui, estoy ahí. Pero sí, dentro de los procesos que han pasado, digamos, en los últimos años, vos misma has identificado cómo has madurado tu composición, cómo has madurado tus temáticas, cómo ha madurado todo. Y para hacer una pregunta al revés, digamos, ¿qué son las cosas que sentís que te han hecho falta hablar? Más bien, siento que has hablado un montón, hablas con demasiada libertad, pero ¿hay algún deseo, digamos, en particular que quieres tocar dentro de tu música que no hayas hecho, o sentís que lo has hecho? Pues como yo siempre he hablado como de lo que vivo. Y porque pues sí, no, como que claramente hago canciones que no tienen que ver con mi experiencia vital. Digamos, por ejemplo, ahora estoy trabajando una composición para un colectivo de jóvenes, bueno, ya tienen mi edad, seguimos siendo jóvenes, pues de chavos y chavas, ¿verdad? Que fueron vendidos
durante la época de la guerra para adopciones en Estados Unidos, Canadá y Europa, y que muchos de estos niños eran o sobrevivientes de genocidio o que eran secuestrados de sus familias o que les eran arrancados los niños en los hospitales, etcétera. Y estoy escribiendo una canción para el movimiento, ¿verdad? Que se llama Aquí estamos, un poco para visibilizar esta temática. Es decir, como que, aunque no me haya pasado a mí, sí estoy implicada emocionalmente y políticamente en el proceso. Entonces, como que finalmente, aunque haga canciones para otras cosas que no sean precisamente lo que yo necesito y deseo escribir en ese mismo momento, sí siempre tiene que estar alineado con algo que me mueva profundamente, ¿verdad? Porque si no, no podría hacerlo. Pero definitivamente, a partir de la maternidad, algo que sí me ha dado ganas es de hacer como música para niñas, ¿verdad? Pero también pienso, pero es que eso no es muy Rebeca Lane de mi parte. ¿Sabes? Es como que la personalidad de Rebeca Lane está como que en otras, ¿no? Entonces como que he pensado, ¿será que hago? ¿Será que no hago? Como que es algo que en algunos momentos me dan ganas y de hecho tengo en planes de este año y el otro año sacar colaboraciones con algunas agrupaciones que están haciendo música para niñas desde una perspectiva con música urbana y además con una perspectiva como de cuestionar, ¿verdad? También toda la violencia que está normalizada en la música infantil. Entonces, pero así ya como dedicarme a hacer solo música de eso, digamos, una parte de mí le encantaría, pero otra es como, no, o sea, a lo mejor y me vuelvo como Tatiana. La Xuxa de Centroamérica. Música para pequeños anarquistas. Sí. Qué loco eso. A ver, hay dos anotaciones. La primera, una vez me topé un CD que decía Bob Marley para niños, para bebés, y yo, pero si la música de Bob Marley yo se la pondría a un bebé así sin hacer un cover, ¿verdad? Y lo otro es que mucha gente a veces tira estos como sidequests, como, no sé, como Snoop Dogg o gente random que graban un disco así. Entonces, sí. Si Snoop Dogg pudo, ¿por qué Rebeca Lane no, verdad? Eso es lo que yo creo. Claro, y también como tu experiencia con la maternidad, ¿verdad? Como más allá como de la música dirigida a niños, también creo que sería súper rico como y escuchar cómo ha sido tu experiencia. No sé si es algo que ya has abordado en tu música o algo que te gustaría como abordar también. Sí, en el último disco de Florecer es un disco que yo empecé a escribir estando embarazada y un disco que terminó como a los 3 meses de mi posparto. Entonces yo creo que en el disco Florecer sí está como este recorrido de introspección. Digamos como que es un disco en el que yo sí me fui, ya te vas deep, ¿verdad? Es que de verdad que desde el embarazo como que tu mente realmente te abre un canal hacia tu sombra y eso es bien duro, pero también es una oportunidad bien fuerte justamente de pensar, bueno, voy a tener a mi cargo, porque mucha gente como que piensa, no sé, ahora que fue el Día de la Madre, no como todo el mundo, no, pues yo soy mamá de mis perros. No, amiga, no sos mamá de tus perros, cuidas a tus perros, no confundamos cuidado con maternar, porque maternar es criar, maternar es ayudar a que se desarrolle una emocionalidad, un cuerpo, una racionalidad. No solo es el cuidado, es sobre todo, es este reto de poder ayudar a formar a un ser humano desde una perspectiva que rompa con los patrones de violencia heredados que traemos porque se nos ha educado en automático, ¿verdad? Yo estoy segura que muchos de los traumas que yo tengo de mi niñez no era mala intención de mi papá y mi mamá dejármelos, ¿me entienden? Era porque ellos trabajaban de 8 a 5, porque vivían inmersos en una situación económica muy precaria, llegaban en la noche a la casa y lo que menos querían eran unas niñas brincando en la cama, ¿me entienden? Y claro, para mí ha sido importante nombrar esas violencias para saber que sí existieron, pero también entender este contexto en el cual ellos me estaban criando a mí. Y bueno, mis abuelos les tocó criar en un tiempo donde uno creció en un orfanato del ejército, ¿me entendés? O sea, como que tenían una normalización de la violencia tal que incluso mi papá y mi mamá, aunque lo quisieron subvertir, lo desarrollaron de otra forma. Entonces, claro, para mí mi trabajo de maternar y de criar
es tan, digamos, es tan profundo el trabajo que hay que hacer, que de verdad ese túnel que se te abre en la sombra, si lo tomas como una oportunidad, de verdad que llega a ser muy incómodo y muy duro. Pero para mí ahí yace de verdad un montón de oportunidades de transformar la sociedad, porque yo creo que ahora justamente con esta generación de padres, madres o personas que estamos criando en general, que ya tenemos acceso a esta información que hace 20 años, 30 años no se tenía, tenemos la posibilidad de romper con patrones generacionales de violencia, de invalidación de sentimientos, de invalidar tu experiencia corporal también, ¿verdad? Es decir, como imponerte unos roles de género tan definidos y tan definitorios. Entonces, este disco yo creo que es una pincelada de esa introspección que yo empecé a hacer a partir del embarazo, y justamente el 25 de mayo sacamos un video en YouTube que se llama Nacer de Nuevo, que es una sesión en vivo que hicimos basada en el disco de Florecer, que tiene también, acompañando las letras, su viaje visual, su interpretación visual de esto. Entonces, sí, para mí este último disco es algo que ya he empezado a abordar, y definitivamente con todo lo que yo estoy analizando ahora en mi posparto, y del el conocer ahora de primera mano también todas las violencias a las que las madres estamos sometidas o tenemos riesgo de estar sometidas, sí, definitivamente es algo que yo no sé si se convertirá canción, pero sí es algo a partir de lo cual estoy creando proyectos creativos para poder sacarlo, porque como decía Pri, yo a veces me siento mal como de vulnerabilizarme tanto en mis redes, ¿no? Y decir, esto me está pasando, y cuento las cosas más íntimas de la vida, pero luego recibo 20 mensajes donde me dicen, a mí me está pasando lo mismo, qué bueno que lo estás diciendo, porque yo pensé que solo me pasaba a mí. Entonces también como que me he descubierto que en esa vulnerabilidad y en ese vulnerabilizarme a partir de compartir mi identidad, mi intimidad, hay la necesidad de muchas madres de ser escuchadas en las violencias que nos callamos, ¿verdad? Entonces, no sé de qué forma van a salir, pero van a salir. Qué lindo escuchar esa transformación y esa evolución, porque para mí es muy sorprendente escucharla. Mi elección fue la no maternidad. Yo elegí en este camino no ser mamá, pero escuchar también cómo a través de la maternidad puedes despertar todo esto, ir alcanzando un montón de entendimientos, y la enorme responsabilidad, como vos mencionás, de habilitar a una persona para que desarrolle herramientas emocionales, mentales, lógicas y racionales, para que sea una persona que el día de mañana forma parte de una generación que va a ser profundamente transformativa en la sociedad, me parece valiosísimo. Y ahora creo que estamos vivenciando cómo las maternidades, las paternidades y las crianzas van definitivamente encaminándose hacia eso. A mí me gustaría también que conversemos un poquito, ya como para ir cerrando, de cómo es el futuro del hip hop en la región y cómo es el rol de las mujeres y las personas no binarias y las personas en la comunidad LGTBQI. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es que va evolucionando este género y qué vamos a esperar en los próximos años? Bueno, vean, yo creo que de unos 5 años para acá el panorama del hip hop en la región ha cambiado muchísimo, porque todo aquello que empezó siendo movimiento social ahora es negocio. Entonces ya hay marcas muy grandes implicadas en el financiamiento de los eventos de hip hop, y eso ha hecho que su naturaleza cambie, se transforme. Como ahora ser parte de la cultura hip hop es una profesión. Entonces ya no es un hobby, ya no es lo que tú hacías a los 17, 18 años con tus compas. Ya es la posibilidad de generar una profesión que te permita tener una vida cómoda. Si vos ahora entras como freestyler de una liga, tenés salario mensual, ¿verdad? Y eso es algo que le está dando la posibilidad a una generación de jóvenes de plantearse profesionalizarse,
porque hay la posibilidad, o como bailarín, ¿me entendés? O bailarina, ahora tenés la posibilidad de ir a las Olimpiadas, ¿no? Que eso es algo que ni 40 años antes, cuando se pensó en bailar en las fiestas, en los parties, en las block parties, se hubieran imaginado. Ahora tú, a partir del baile, puedes ser atleta de alto rendimiento. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en la región justamente en estos últimos 5 años es que el que muchas marcas y muchas ligas se hayan creado, lo que está permitiendo por una parte es la profesionalización de una parte de la cultura, pero por otra parte se ha perdido esa cultura comunitaria que empezó siendo. Entonces, como que no lo veo ni como bueno ni como malo, sino como lo que es, ¿no? Porque también yo llegué a mi momento donde yo sí estaba como muy reacia a estas cosas desde una perspectiva bastante moralista, ¿no? Que nos da a veces el activismo de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, sí, desde una perspectiva como muy moralista, yo no, estos chiquillos que se suben a decir puras burradas al escenario y no sé qué. Y luego, pues sí, ya me ha tocado ver de cerca también lo que en sus historias de vida implica poder tener la posibilidad de convertirse en un artista de estas categorías y que te permite realmente tener una vida para ti, para tu familia, como cualquier otro trabajador o trabajadora. Y yo creo que entonces, ¿qué es lo que pasa en la región? Que mucho de este contenido crítico ya no existe, ¿verdad? Que mucha de esta necesidad de ser movimiento contra la violencia ya no existe, porque también lo que se viraliza, lo que se consume en redes es violento, es machista, es homofóbico, es como, o sea, ya son muy pocos los artistas que dentro de esta disciplina se atreven a cuestionar, también porque es algo que el público simple y sencillamente no quiere escuchar. Hay un público también muy violento y que lastimosamente esa violencia hay que entenderla generacionalmente, ¿verdad? Son una generación que se ha criado sin control sobre las redes sociales, que ha tenido acceso a las redes sociales de pequeñitos y que nunca han tenido ningún tipo de orientación ni de ética sobre el uso de las redes ni los discursos que se reproducen. Entonces es una generación muy joven que está consumiendo hip hop y que lo que pide es sangre, fobias, machismo, y que eso es lo que aplaude. Entonces yo lo que veo es que, digamos, seguimos habiendo artistas que al no estar dentro de estos circuitos, precisamente por los discursos que traemos, pues estamos creando espacios más educativos, estamos trabajando más en ver al hip hop como un espacio cultural. Y yo creo que hay espacio para que el hip hop sea en su diversidad, tanto esto cultural como todo esto otro más comercial. Lo que sí sería genial es que la parte cultural tuviera más plata, ¿no? Porque no tenemos, o sea, siempre tenemos que estar escarbando de dónde sacamos proyectos para poder seguir haciendo cosas, que es lo difícil, ¿no? Por ejemplo, para mí personalmente y también para muchas de las que empezamos con este movimiento en Somos Guerreras, es que ahora tenemos familias, tenemos que sostener nuestra casa, que era algo que quizás hace 10 años no teníamos esa responsabilidad. Entonces, para nosotras también es a veces un poner en malabares en, bueno, ¿qué hago este mes? ¿Hago activismo o me organizo una fecha para yo pagar la renta el próximo mes? Entonces, y en estos escenarios tan precarios que tenemos en América Latina, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿te vas mucho a Europa? Sí, ¿por qué? Porque voy allá, cobro en euros y me vengo acá a disfrutar de mi maternidad tranquila, ¿me entendés? 1 o 2 meses en los que mi ritmo de trabajo no es tan intenso y puedo participar de la crianza de mi hija de una forma mucho más presente que si tuviera que estar haciendo 10 conciertos en un mes para poder pagar las cuentas, ¿no? Allá con 1 o 2 conciertos que hago ya tengo esa holgura de venir acá y poder tener eso. Entonces, esa es la complejidad, ¿verdad? A largo plazo de hacer las cosas por amor al arte, que mientras vamos creciendo más, tristemente las responsabilidades financieras se nos van poniendo por encima y llega una edad
donde uno ya empieza a pensar, ¿y qué voy a hacer a los 70 años? Y ya no voy, ¿será que voy a estar rapeando en un escenario? Quizá ya no voy a tener la fuerza de irme 3, 4 meses de gira a Europa cantando hip hop, ¿me entendés? O sea, también uno tiene que empezar a pensar en cosas a largo plazo y todas estas displicencias de sociedades donde la vejez es vista como un estorbo, ¿no? Y claro que, bueno, Europa sí ofrece muchísimas facilidades económicas y demás, eh, pero ¿qué tal como por acá, venir a Costa Rica, a otras partes de Centroamérica o de América Latina? ¿Está entre tus planes? ¿Te gustaría? ¿Qué tenemos que hacer para que vengas a Costa Rica? Vean, para mí la dificultad ahora, sobre todo siendo mamá, es que en América Latina casi que tú tenés que producir o coproducir tu evento. Es decir, si yo quiero ir a Costa Rica y yo todas las veces que iba era como, ok, hay que buscar lugar, qué lugar, hay que ver el sonido, hay que ver cuánto vamos a cobrar, hay que ver cuánto hay que pagar el diseño. O sea, como que para mí lo difícil de girar en Centroamérica y México es tener que hacer yo la producción y que ahora siendo mamá no me da tiempo. O sea, no me da tiempo, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, a las 7 ya estoy haciendo desayuno, a las 9 hay que hacer baño, a las 12 es la hora de la siesta, a las 2 cuando se despierte ya tiene que estar el almuerzo, luego hay horas de juego, luego a las 7 hay que servir la cena, a las 5:30 la refacción, la merienda. O sea, como que es un trabajo tan intensivo que yo ya no me puedo poner, bueno, ¿dónde me voy a presentar en este lugar? Entonces para mí como que ahora me es mucho más difícil hacerme mi propia producción, que era como yo sostenía mi carrera antes. Entonces yo creo que el poder ir y viajar a otros lugares depende mucho de si la gente que me está invitando hace la producción o me toca hacerla a mí. Porque si me dicen, nosotros te traemos y hacemos la producción, órale, ahí les caigo con todo y bebé. Sí, sí, te entiendo. Ya son las circunstancias de eso y son cosas que aquí te presentas casi que como artista local, ¿verdad? Que le toca organizarse, pedir la fecha, hablar, pero sí van a tener sonido, pero sí van a tener los 2 micrófonos. Entonces, sí, es complicado, pero bueno, de nuestra parte vamos a hacer todo lo que podamos para que eso suceda en algún momento. Sí, bueno, creo que esto ya nos trae como a un cierre de la conversación, con los brazos súper abiertos, te recibimos acá y con todo lo que podamos hacer para colaborar, y con ese mismo aprecio y agradecimiento, de verdad esto fue un espacio de conversación sumamente enriquecedor, desde conocer cómo fueron los inicios de tu carrera, qué te motivó, qué te trajo acá, cuál fue tu background, cuál fue todo tu historial detrás de eso. El que hayas comenzado con poesía me parece fascinante, cuáles fueron todos esos desafíos que fuiste encontrando en el camino. Y cada episodio de Furia Pop nos gusta cerrarlo con una reflexión de parte de cada una de las personas que han participado. Entonces, pues de mi parte voy a dar lo mío, y ahí cada uno de ustedes va compartiendo su parecer de la conversación que tuvimos hoy. Para mí hoy cabe tremendamente rescatar permitirnos la evolución de las emociones. Si bien en algún momento algo nos pudo haber causado un tremendo dolor, mucha ira, mucho enojo, no quiere decir que nos vamos a quedar arraigadas en esa emoción. Tenemos toda la posibilidad, la libertad y darnos ese permiso y esa autorización que a veces cuesta tanto que nazca de adentro, de decir, bueno, ya esto no, ya esta emoción la trabajé, la vi, la vivencié, la sentí, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo encontrar si voy un poquito más adentro? ¿Y cómo uso esa emoción para crear algo? Creo que a veces yo personalmente me encierro mucho en es que yo no soy una artista, entonces no puedo crear nada. Y puedo crear espacios de conversación, puedo crearle una cena a mis amigas, puedo crear un tweet, puedo crear un reel en Instagram, puedo hacer cualquier cosa y permitirnos esa creación para ir llevando un poco más de esa sanación personal. Creo que es sumamente importante. Yo estaba pensando un poco como a nivel de conclusión en la escena, ¿no? Realmente me gustaría que esta escena evolucione más hacia, hacia diversos grupos. Me gustaría mucho ver a las personas LGTBIQ haciendo más hip hop en Costa Rica, en Centroamérica, en México, en toda la región, y específicamente, no sé, a personas no binarias. No conozco prácticamente a ninguna persona no binaria que haga hip hop en la región, digamos.
ya después podemos compartir una lista. Pero eso, como me gustaría como ver más diversidad en la escena y que siga creciendo y que sea más queer. De mi parte muy puntual, lo que me lleva a esta conversación y lo que he vivido en los últimos meses es escuchen a las mujeres madres. Estoy viviendo con una mujer embarazada de 5 meses y todo el proceso ha sido maravilloso, pero empiezan a aflorar pensamientos en la cabeza, ¿verdad? De que cómo son las aceras para ese niño que viene de camino, cómo son las aceras para esta mujer que está embarazada en este momento, no en X años. A veces sensibilizarnos y ver las cosas desde ese lado nos ayuda a ver un montón de puntos ciegos que no habíamos tomado en cuenta, y es lo que me encanta y me gustó mucho por eso tu respuesta acerca de un concierto. Es como hay prioridades y citando a mi pareja, yo no sé si moriría por el arte, dice ella. Entonces me encanta que tengas esas prioridades así súper en fila, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Tal vez un concierto sea pasajero, una mascota también lo es, un hijo es para siempre, así que eso es como lo que yo me quedo ahorita. Bueno, las mascotas no son pasajeras. Yo tengo aquí en casa 2 gatos y un perrito. Yo amo mucho a mis animalitos. Yo digo que yo soy mamá multiespecie. Les quiero mucho, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuidar y compartir cuidados de tus animalitos que criar. Claro. Y bueno, yo me quedo con el poner ahí fuera también lo que las mujeres madres artistas necesitamos de la producción de eventos, ¿verdad? Porque muchas veces como que cuando hablamos de poner los cuidados al centro, hablamos de eso también, ¿verdad? Hablamos de, incluso, por ejemplo, yo hasta los 33 años no quería ser mamá, yo estaba súper clara de eso, y al ser madre me di cuenta de lo poco que acompañé a mis amigas madres. Entonces yo creo que necesitamos cambiar nuestro modelo relacional a lugares donde pongamos los cuidados en el centro, en el feminismo, en los espacios queer, en la creación de eventos, ¿verdad? Porque todas fuimos cuidadas, todos hemos sido cuidadas, y ojalá hubiera sido de una forma sana. Entonces, también el transformar sociedades desde nuestros ideales más utópicos y poner los cuidados al centro, tiene que ver con cambiar la forma en que nos relacionamos entre nosotras, y también eso nos lleva a cuestionar profundamente el sistema capitalista, profundamente todo lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que poner los cuidados al centro, no solo de la niñez, sino también de la vejez, ¿verdad? Que para allá vamos, es fundamental para transformar la sociedad. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir. Creo que las conclusiones y lo que nos queda a todos de esta conversación es algo maravilloso. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Carlos. Y muchísimas gracias, Azul, por ser una maravillosa coproductora de este espacio tan bonito que tenemos. Gracias a las personas que nos escuchan por acompañarnos siempre y hacer realidad este sueño. Y nos estamos viendo en una próxima entrega de Furia Pop. Hasta luego. Un placer. Bye, se cuida. Muchas gracias a todos.